México apuesta por estrategia migratoria regional en Guatemala. Biden endurece medidas migratorias en la frontera con México. México y los Estados Unidos, el mayor corredor migratorio en el mundo, según informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Instituto Nacional de Migración rescata 72 migrantes en un tractocamión en Tabasco. Rescatan en las Islas Canarias a 265 migrantes a la deriva. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Este 7 de mayo se llevó a cabo la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección en Guatemala, con el objetivo de generar un diálogo que permita estructurar acciones que propicien una gestión migratoria humana e integral a nivel regional. Ahí la canciller mexicana Alicia Bárcena y sus pares de Honduras, Enrique Reina, y de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, firmaron un memorando de entendimiento en materia de cooperación, protección y asistencia consular a comunidades migrantes. Este instrumento permitirá a los tres países compartir buenas prácticas y así crear sinergias con la finalidad de brindar asistencia y protección a sus connacionales a través de sus oficinas consulares, principalmente en los Estados Unidos y Canadá, aunque su aplicación estará abierta a otras regiones. En su discurso, la canciller mexicana afirmó que la migración tiene que ser una opción y no una obligación. Por eso, la prioridad del gobierno mexicano es atender las causas estructurales, lo que significa resolver la pobreza, el cambio climático, la violencia y también eliminar medidas coercitivas unilaterales. Por ello, nuestra estrategia está enfocada en 4 pilares. En primer lugar, abordar las causas estructurales de la migración. En segundo lugar, propiciar vías regulares de movilidad laboral. Tercero, hacer una mejor gestión de la migración que pasa irregular por el territorio mexicano. Y cuarto, proteger a las comunidades mexicanas en el exterior. Tenemos 37 millones de mexicanos, al menos en Estados Unidos, de los cuales 5 millones son indocumentados. Sepan que México está listo para seguir cumpliendo con los compromisos de la declaración y que podemos contar con ustedes para poder lograr esta migración segura, ordenada y regular. Estamos sobre todo ante un fenómeno humano, algo que toca la vida de las personas. Detrás de las cifras de flujos migratorios hay millones de historias de familias separadas, de corazones rotos, de niños y mujeres expuestos a la violencia y a todo tipo de vejámenes en los países de tránsito. En este contexto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió que Washington sancionará a quienes faciliten la migración irregular. Vamos a ver lo que dijo Antony Blinken en esta conferencia. We stepped up efforts against those preying on vulnerable migrants. In February, we announced a new visa restriction policy that targets individuals who knowingly provide transportation to those intending to migrate irregularly to the United States, including through charter flights arriving in Nicaragua. Yesterday, we announced visa restrictions on executives of Colombian maritime migration companies who are facilitating irregular migration. We're redoubling our efforts to protect migrant workers from exploitation. The United States is joining the International Labour Organization's Fair Recruitment Initiative, which helps ensure that cross-border recruitment efforts promote gender equality and prevent human trafficking and forced labor. We encourage others to join this initiative as well. Y vamos con más información. De acuerdo con un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, México y Estados Unidos se mantienen como el corredor migratorio más grande del mundo, con 11 millones de personas en tránsito. En nuestro país también se colocó como el segundo mayor receptor de remesas, al superar a China con una captación de 61,000 millones de dólares. El informe indica que en 2022, año que abarca el documento, América del Norte acogió a casi 59 millones de extranjeros, equivalente al 21% de la población mundial de migrantes. Del total, Estados Unidos concentró 50 millones, Canadá 8 y México 1.2. En el informe sobre las migraciones en el mundo 2024, se advierte que el flujo regular a los Estados Unidos sigue siendo un desafío constante y una importante cuestión política, con un número cada vez mayor de llegadas procedentes de naciones de origen atípico.
El informe concluye que hay 281 millones de migrantes internacionales en todo el mundo. Esto es 3.6% de la población total. Además, que el desplazamiento global se encuentra en un nivel récord. El número de desplazados internos es de alrededor de 71.2 millones y el número de refugiados y solicitantes de asilo es de 40.7 millones. El gobierno del presidente Joe Biden se prepara para hacer más estricto el procedimiento para acceder al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México mediante una nueva regulación que buscaría en un principio reducir el número de cruces irregulares al territorio estadounidense. El reglamento exigirá que los inmigrantes sean evaluados en una fase inicial de selección para ver si se les debe prohibir el asilo y ser deportados rápidamente. Se evaluaría también a los inmigrantes para determinar si se les aplican las prohibiciones de asilo relacionadas con la delincuencia y las amenazas a la seguridad nacional. Hay que enfatizar que Biden busca otro mandato en las elecciones del próximo 5 de noviembre y ha sido duramente cuestionado por su gestión en la frontera sur, lo cual le ha valido diversos enfrentamientos con gobernadores republicanos. Como ya lo veíamos, México es una de las principales rutas hacia los Estados Unidos. La Ciudad de México se ha convertido en un epicentro de concentración de migrantes. La Plaza Giordano Bruno es uno de ellos. Vamos a ver. En su camino hacia Estados Unidos, algunos migrantes hacen una parada en la Ciudad de México. Actualmente, alrededor de 1,500 personas se concentran en 6 puntos. La mayoría está a la espera de documentos para transitar o permanecer legalmente en el territorio mexicano. Se trata en su mayoría de personas centroamericanas y africanas que buscan una vida mejor. Karenis es venezolana, tiene 36 años y salió de su país junto con sus 3 hijos y su esposo. Es muy difícil estar ahorita en Venezuela por la situación económica que hay. Ya mis hijos no pueden estudiar, ya no se puede vivir con el sueldo mínimo que hay. Cada día aumentan las cosas y aumentan y un poco más difícil. Y se le complica pues a uno la cosa. Entonces ya no se puede vivir allá. Aunque uno tenga la familia allá, yo quiero un buen futuro para mis hijos, lo cual en Venezuela lamentablemente no se lo puedo dar. Que mis hijos estudien y sean alguien en la vida. Actualmente, pernoctan en la Plaza Giordano Bruno, donde cada día pasan lista a través de la aplicación CBP One para acceder a una cita con el Instituto de Migración estadounidense y solicitar asilo. Mi meta es llegar a Estados Unidos y tratar de normalizarles la vida a mis hijos y que todo el tiempo perdido que tienen de no haber estudiado, de estar para allá, para acá, se pueda tratar de solucionar allá. Y aunque su estancia es temporal, vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc han solicitado que el campamento en el que pernoctan sea reubicado. Aquí estamos de paso, no vinimos a quedarnos. Y lo que medio trabaja mi esposo es para tratar de solucionar para los alimentos, para tratar de tener algo cuando nos salga la cita. A diario, tanto ella como un centenar de migrantes son objeto de críticas y discriminación. A lo mejor yo no soy quien para decirles a ellos que nos den un chancecito aquí, porque a lo mejor ellos necesitan también su plaza. Ellos quisieran tener su plaza vacía, pero lamentablemente no tenemos en dónde estar. A bordo del buque El Sinaí a mediados de junio de 1939 arribaron al puerto de Veracruz los primeros 1,600 exiliados españoles que huían de la Guerra Civil Española y el régimen franquista que se instalaba. Lázaro Cárdenas, quien fue presidente de México de 1934 a 1940, adoptó una política de solidaridad con los perseguidos políticos y las víctimas de la represión en España. México abrió sus puertas a miles de exiliados españoles, proporcionándoles refugio y oportunidades para reconstruir así sus vidas. Los exiliados españoles en México hicieron contribuciones significativas en diversos campos, desde la política, la educación hasta el arte y la cultura. Muchos de ellos se integraron rápidamente en la sociedad mexicana y participaron activamente en la vida política y cultural del país. Este legado continúa siendo recordado y celebrado como parte de la historia compartida entre España y México. Como parte de la conmemoración por los 85 años del exilio republicano español en México, en las rejas de Chapultepec
se presenta una muestra que reúne más de 60 testimonios fotográficos que recuerdan a quienes se vieron obligados a huir de su patria como consecuencia de la guerra civil y la dictadura. La exhibición está conformada por imágenes del acervo del Ateneo Español de México y muestra un panorama sobre la Segunda República Española, la guerra civil, el éxodo y el exilio en México. Podríamos decir que fue como una biopsia histórica, por medio de la cual una parte de lo mejor de España fue insertado en México. La tensión entre los gobiernos de México y Ecuador continúa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó que presentaron ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya una demanda contra México, al que acusa de violaciones a convenciones, acuerdos y obligaciones internacionales tras haber recibido como huésped en su embajada en Quito en diciembre pasado al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien posteriormente concedió asilo político. Por su parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena consideró que equiparar la irrupción violenta en la Embajada de México en Ecuador por el desacuerdo respecto al derecho de otorgar asilo al ex vicepresidente Jorge Glass sentaría un peligro precedente. No hay excepción alguna a la inviolabilidad diplomática. No es equivalente, señaló la canciller. Y justamente para hablar de esto me da mucho gusto enlazarme con Mariana Salazar. Ella es experta en Derecho Internacional. Bienvenida, Mariana, aquí a TV Migrante Informa. Muchas gracias, Emerson. Gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Mariana, pues me gustaría iniciar la conversación preguntándote qué balance hacer de esta reciente demanda impuesta por Ecuador hacia México justamente por otorgarle el asilo al ex vicepresidente Jorge Glass. Súper interesante, Emerson, lo que está sucediendo ahorita en la Corte Internacional de Justicia. Hay que poner esto en contexto. Estamos enfrentando dos demandas simultáneas. Una demanda por parte de México contra Ecuador por la irrupción a la embajada y otra demanda por parte del Ecuador contra México por el otorgamiento del asilo a el ex vicepresidente Jorge Glass y por lo que argumenta el Ecuador fue una violación al principio de no intervención y también a las obligaciones de cooperar en el combate a la corrupción. Hay que recordar aquí que Jorge Glass pues está enfrentando un proceso por un desvío de fondos públicos y ya fue juzgado y condenado por otros dos procesos previos en materia de corrupción. En el tema que tú mencionas sobre el asilo, pues en efecto, el asilo es una tradición y es una costumbre latinoamericana. El Ecuador menciona el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático, diciendo que México la violó porque el artículo indica que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas, y estoy leyendo textual la convención, inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o que estén ya condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas. Pero pues muy interesante, Ecuador alega que México violó este artículo, sin embargo no toma en cuenta y no menciona estratégicamente el artículo 4 de la misma convención, que indica que quien debe calificar si el delito o los motivos de la persecución son motivos políticos que ameritarían un asilo, pues es precisamente el Estado asilante, es el gobierno de México en este caso. Entonces, pone en riesgo el caso que presenta el Ecuador, que es la demanda que presentó esta misma semana, pone en riesgo esta figura del asilo latinoamericano. Si la Corte se atreviera, que en mi opinión yo creo que no, pero si la Corte se atreviera a decir que en efecto hubo una violación a los requisitos para conceder asilo, pues estaríamos tirando abajo toda la figura, porque todos los perseguidos políticos van a estar acusados en alguno u otro momento de algún delito común. Eso por un lado, Emerson. Por el otro, sin embargo, pues hay toda una serie de mecanismos de solución pacífica de controversias en el derecho internacional. Y todo esto, pues sabemos que fue ignorado por el gobierno ecuatoriano a través de recurrir directamente a la incursión en la embajada el 5 de abril. Por otro lado, ¿cuáles son los tiempos que podemos esperar justamente de este proceso judicial, Mariana?
Correcto, pues en el primer caso, en la demanda que presentó México contra Ecuador, y voy a contextualizar un poco el funcionamiento de la Corte con este primer caso, lo que corresponde después de la demanda del gobierno mexicano es, hubo una solicitud de medidas provisionales. Estas medidas son medidas que se solicitan cuando se considera que hay una amenaza urgente, que si la Corte no adopta una orden urgente hasta en tanto resuelve el fondo, que pudiera haber un peligro de que haya una violación recurrente al derecho internacional. Esa solicitud de medidas provisionales, que básicamente lo que está solicitando México es que el Ecuador no obstaculice la posibilidad de desalojar los bienes y archivos de los locales diplomáticos y de las residencias de los agentes diplomáticos mexicanos en el Ecuador. Esa solicitud ya tuvo audiencias orales por parte del gobierno mexicano. Participó la delegación conformada por abogados de la Cancillería mexicana esta semana, el 30 de abril, y el 1 de mayo participó ya la parte ecuatoriana. Y es interesante porque ahí se da a conocer quién va a ser el equipo ecuatoriano, que tiene abogados de muy alto nivel, extranjeros principalmente, pero también Ecuador nombró a un juez ad hoc. La figura del juez ad hoc es una figura que permite que cuando el Estado no tiene un juez en la banca de la Corte de su nacionalidad, puede nombrar a alguien. México sí tiene un juez mexicano en la Corte Internacional de Justicia, que es Juan Manuel Gómez Robledo, que tomó posesión este año, y el Ecuador no tiene. Entonces Ecuador ha nombrado a un experto, también abogado internacionalista, Donald McRae, de nacionalidad canadiense y neozelandesa, en esta banca. Esto es para el caso de México contra Ecuador. Ese caso versa sobre la irrupción a la embajada. No toca el tema del asilo, y esto es interesante. Entonces, en ese caso, ¿qué esperamos en cuanto a tiempos? Esperamos que después de estas audiencias de medidas provisionales, muy probablemente en 2 semanas más o menos, ya tengamos una decisión por parte de la Corte únicamente sobre las medidas provisionales. Es decir, la Corte podrá ya sea ordenar a el Ecuador o no ordenarle que proteja los locales diplomáticos y que permita que México desaloje los bienes, los archivos y tanto de la embajada como de la residencia de los agentes diplomáticos. Después de eso, pues viene todo el periodo de fondo, digamos. Entonces, generalmente estos casos, han habido casos que sí han tardado pues años, ¿no? Entonces esto, las violaciones alegadas no son demasiadas con respecto o a comparación de otros casos que enfrenta la Corte. Entonces, yo esperaría que esto se pueda resolver pues de manera más o menos pronta, pero para efectos de la Corte sí entender que los casos ante la Corte duran aproximadamente 1 año y medio, 2 años mínimo. Eso en cuanto al caso de México contra Ecuador. Ahora bien, el caso que presentó el Ecuador esta semana contra México, ese sí ataca directamente la pertinencia o no de haber otorgado asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, y está demandando a México por violación a diversas obligaciones bajo las convenciones de asilo y bajo la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que dice que en el artículo 41 de la Convención de Viena dice que no debe el Estado que tiene una embajada en un país, que no debe inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor, y que debe además respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, y no deben usarse las embajadas de manera incompatible con las funciones propias de una embajada. Ese caso, pues, podrá tener otro equipo de abogados y de jueces ad hoc, porque el caso sigue un curso aparte, digamos. En este todavía no empezamos, apenas se presentó la demanda, entonces todavía no tenemos, digamos, ni siquiera audiencias programadas. Por otro lado, Mariana, me gustaría preguntarte, ambos países, ambos gobiernos ya han elegido sus respectivos equipos jurídicos justamente para dar esta batalla legal. ¿Qué nos dice que el gobierno de Ecuador haya elegido justamente juristas extranjeros? Y por otro lado,
México ha optado por perfiles del Servicio Civil de Carrera o bien de la Cancillería mexicana. En el caso del asilo, por supuesto, es una figura latinoamericana. Entonces, eso es algo que como lo mencionó el propio consultor jurídico de la Cancillería, pues es algo de lo que podríamos estar orgullosos en México, de tener un equipo tan sólido, la verdad, que esté representando los intereses de México. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias a ti, Emerson. Buen día. Y nos vamos con más información. El corredor de larga distancia, Samuel Fidwi, nunca hubiera imaginado que, como exrefugiado de Eritrea, algún día correría en el maratón en los Juegos Olímpicos de Verano de París bajo la bandera de Alemania. Fidwi abandonó su país natal cuando era un adolescente de apenas 17 años y llegó a Alemania en 2014, donde encontró un nuevo hogar en la ciudad de Gerolstein, en el suroeste del país, cerca de las fronteras con Bélgica y Luxemburgo. Vamos a ver su historia. Ja, dass ich in 2014 hierhin angekommen bin und in 10 Jahren laufe ich auch bei den Olympischen Spielen und das ist einfach, ich fühle mich einfach den Bundesadler zu tragen, ist dann für mich, habe ich auch schon bei den Europameisterschaften und so weiter, aber bei den Olympischen Spielen ist dann ganz anders. Ich konnte nicht mehr vorstellen, dass ich also als Flüchtling nach Deutschland kam und dann bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Das ist einfach für mich sehr, sehr große Ehre. Es oficial, 36 atletas integrarán el equipo olímpico de refugiados del Comité Olímpico Internacional para París 2024, representando así a la población desplazada mundial de más de 100 millones de personas en los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024. Los 36 atletas proceden de 11 países de origen diferentes y actualmente están acogidos por 15 comités olímpicos nacionales distintos. En París 2024 competirán en 12 deportes. Vamos a ver. «36 atletas de 11 países estarán en los Juegos Olímpicos de París. Estamos hablando del tercer equipo olímpico de refugiados, el más numeroso hasta ahora, y competirá en las juntas representando a millones de desplazados en el mundo. Serán 23 hombres y 13 mujeres los que desfilarán por el SENA en la ceremonia inaugural el próximo 26 de julio, entre ellos 3 refugiados latinoamericanos, 2 cubanos y un venezolano. Be assured that you have a cheer squad of millions. Not just refugees around the world, but many others who are willing for you to succeed. And of course, all of us at UNHCR, when it is your moment in Paris this summer, remember that we are rooting for you. El primer equipo olímpico de refugiados compitió en Río 2016, un año que marcó un antes y un después en la historia actual del refugio. Luego, 29 deportistas estuvieron en Tokio 2020. El equipo que irá a París 2024 lo hará bajo su propio emblema olímpico, un corazón rodeado por varias flechas que simbolizan las múltiples historias del éxodo que los une. TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.